Dicen que hay umbrales que no se cruzan sin dejar algo atrás, y que hay puertas que no se abren sin mirarse de frente. Este es el último umbral. Bienvenidos al último episodio de la trilogía Transparencia. Medusa, la última puerta. Medusa es la advertencia, la línea fina entre sobrevivir y convertirse en aquello que nos hirió. Antes de llegar aquí ya atravesamos dos caminos, el de Perséfone, que descendió al inframundo y encontró el pulso más hondo de la vida, y el de Atenea, que del dolor extrajo inteligencia, estrategia y poder. Pero Medusa es otra cosa. Medusa no siempre fue la figura aterradora que conocemos. Fue una joven mortal de belleza extraordinaria, consagrada al templo de Atenea. Su destino se quebró cuando Poseidón, el dios del mar, la ultrajó en ese espacio sagrado. Y Atenea, en vez de castigar al agresor, la castigó a ella. Transformó su cabello en serpientes y su mirada en un arma capaz de convertir en piedra a quien la enfrentara. Desde ese momento Medusa habitó el límite. No era diosa ni completamente humana. Era la herida hecha poder. Su historia también nos habla de cómo las víctimas pueden ser revictimizadas por quienes creemos cercanos. La familia, los amigos, quienes pensamos que nos deben proteger, miran, juzgan y, con o sin intención, invalidan lo que nos sucede. Y puede venir también de la sociedad, de la mirada externa que insinúa, que pregunta si algo habrás hecho, si algo habrás provocado, porque aceptar que existen seres capaces de crueldad extrema es más difícil que mirar la verdad de frente. Es más fácil culpar a la víctima, petrificar su historia y mirar hacia otro lado. A partir de ese momento, Medusa conoció la pérdida de la inocencia, la ausencia de apoyo, la falta de contención, la carencia de justicia. Su mundo se fracturó. La seguridad que antes daba el entorno desapareció y quedó sola frente a su dolor. ¿Qué hacemos cuando alguien nos arrebata eso? ¿Cómo sobrevivimos cuando lo que debería protegernos se vuelve ciego y silencioso frente a nuestra herida? Nadie tiene derecho a cuestionar el tiempo en el que uno denuncia, la forma en que intenta defenderse o la intensidad con la que reacciona frente a lo que le ocurrió. El cuerpo es evidencia de lo vivido, no miente, es legítimo. Nadie tiene derecho a cuestionarlo. A veces, como con Medusa, no podemos enfrentar aquello que nos dañó con toda la fuerza que quisiéramos. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y eso basta. Eso es válido. Eso es real.
Para sobrevivir, Medusa se endureció, su dolor se volvió coraza, y al principio esa coraza era necesaria. Es que al principio la coraza nos protege de nuestras heridas, nos vuelve impenetrables, nos mantiene a salvo, pero también puede convertirse en prisión. La ira que mostramos muchas veces no es más que miedo o tristeza disfrazado, la dureza que proyectamos. Es inmenso dolor que no ha encontrado cauce. Construimos búnkeres alrededor de nosotros para no volver a ser lastimados, pero esos mismos muros nos aíslan de la vida, del contacto, de la posibilidad de sentir plenamente. Nos protegen y nos limitan al mismo tiempo. Aquí está la verdad incómoda que Medusa nos revela. A veces elegimos convertirnos en nuestra herida. Medusa se convierte en la herida que camina, en la herida viviente que no puede salir de su búnker de dolor. Y una herida viviente no puede hacer otra cosa más que lastimarse y proyectar ese dolor hacia afuera. Porque proyecta lo que la destruyó, porque lo que no se transforma, lo que no se enfrenta, se convierte en sombra que se replica. Este es un umbral que no podemos abrir sin ver, aunque corramos el riesgo de petrificarnos en el camino. Una herida que camina no es nuestra versión plena, ni nuestra versión justa. No es nuestra posibilidad de ser quienes realmente somos, y no hablo de justicia externa, no hablo de castigos, ni de condenas, ni de la mirada del mundo. Hablo de la justicia que tenemos hacia nosotros mismos, la justicia de no quedarnos atrapados en aquello que los perpetradores quisieron que fuéramos. La justicia de decidir romper con la forma de dolor que intentaron imponernos, de honrar nuestra historia sin permitir que nos defina ni nos limite, de ser buenos con nosotros, de ser fieles con aquello que merecemos. Medusa duele, a veces genera rechazo. La mirada de quienes no pueden comprenderla, quieren apartarla, silenciarla, juzgarla. Pero si miramos con honestidad, si intentamos la empatía, podemos entender que Medusa es la herida que camina, la víctima que proyecta su dolor porque ha sido atravesada por la crueldad más extrema. Y abrazar esa herida no significa aceptar la injusticia, sino validar la experiencia, los tiempos, el proceso, y acompañar sin pretender cerrar el dolor del otro antes de que esté listo. La figura de Medusa nos confronta con una verdad profunda. Cuando el dolor no se transforma, se replica. Cuando no encontramos cauce para nuestra herida, podemos volvernos como quienes nos hirieron. La mirada que petrifica puede surgir de la propia víctima si no se toma conciencia. Podemos volvernos duros, silenciosos, cortantes. Podemos dejar que el dolor nos convierta en otra versión de aquello que nos dañó. Pero Medusa también es guardiana de la elección. Es el espejo que nos devuelve nuestras heridas y nos pregunta, ¿seguimos atrapados en nuestra coraza o miramos hacia adentro para transformar esa piedra en otra cosa?
Transformar el dolor no significa olvidar, minimizar o justificar lo ocurrido. Significa reconocerlo, atravesarlo, aprender de él y permitirnos seguir viviendo. Significa tomar las riendas de nuestra historia y decidir quiénes queremos ser frente a lo que nos pasó. El camino no es fácil. Requiere coraje, paciencia y honestidad con uno mismo. Significa aceptar la tristeza, el miedo y la ira sin dejar que nos controlen. Significa mirar la herida y no petrificarnos en ella. Significa abrirnos a la posibilidad de sentir, de vivir y de conectar con algo más grande que el dolor. Aquí es donde entra la justicia, no la justicia que castiga al agresor, aunque muchas veces deseamos eso, sino la justicia que nos damos a nosotros mismos, la justicia que nos permite avanzar, reconstruirnos, ser una mejor versión de quienes somos, la justicia de no quedarnos en lo que los agresores intentaron que nos convirtiéramos, la justicia de honrar nuestra historia, de cuidarnos, de elegir la propia vida y el propio amor. Al final, como en toda transformación, solo queda elegir. Elegir no permanecer atrapados en la coraza que el dolor construyó, no dejar que la herida nos petrifique. La mirada que petrifica o la que libera. La última puerta está frente a vos. La elección y la justicia están en tus manos.